Mi hijastra me ignoró en su boda y me reemplazó con su padre biológico, pero cuando llegó el momento de pagar, yo ya me había ido. Llevo más de 20 años casado con mi esposa Sara. Cuando nos conocimos, ella era madre soltera de una niña de 5 años, Emma. Emma era una niña de ojos brillantes y curiosos, con una risa que podía iluminar una habitación. La primera vez que la vi estaba persiguiendo un avión de papel en el parque, agarrando fuertemente la mano de Sara mientras caminaban hacia mí. Algo en ese momento me dijo que ellas eran mi futuro. Desde el principio, Sara fue sincera sobre su pasado. El padre biológico de Emma, Mark, siempre había sido poco confiable, lleno de promesas vacías y apariciones fugaces. Llamaba en los cumpleaños, dejaba regalos baratos y luego desaparecía de nuevo. Aún así, Emma siempre se emocionaba cuando aparecía, aunque Sara intentaba moderar sus expectativas. Cuando Sara y yo nos hicimos serios, ella dejó claro que Emma era su prioridad. Yo lo acepté de todo corazón. Lo que no esperaba era lo profundamente que llegaría a querer a Emma. No fue inmediato, pero con el tiempo cada te quiero, papá, y cada dibujito con mi nombre mal escrito me fueron conquistando. Estuve allí cuando aprendió a andar en bicicleta después de incontables caídas y rodillas raspadas. Estuve allí cuando tuvo fiebre alta en medio de la noche, sosteniéndola mientras Sara corría a buscar el termómetro. Cuando tuvo su primer recital escolar, la ayudé a practicar su poema hasta que lo sabía de memoria. El gran día temblaba detrás del telón, pero encontró mis ojos entre el público antes de empezar, necesitando la seguridad de que yo estaba allí y siempre lo estuve. Mark, por otro lado, era solo un personaje secundario. Hacía grandes promesas. El próximo verano te llevaré a la playa o te compraré esa bicicleta que quieres. Pero nunca las cumplía. Emma solía llorar cuando esas promesas se desmoronaban. Y yo siempre recogía los pedazos. Nunca quise ser la razón por la que perdiera la fe en su padre. A medida que crecía, nuestro vínculo se fortalecía. Yo era el que iba a sus reuniones escolares, la ayudaba a elegir su vestido de graduación y la animaba desde las gradas en sus partidos. Me llamaba papá y aunque no era su padre de sangre, sabía que lo decía en serio. Por eso lo que sucedió después me destrozó. Cuando Emma fue a la universidad, la apoyé sin dudarlo. Cubrí la mayor parte de su matrícula, libros e incluso el alquiler de su pequeño apartamento. Fue un sacrificio financiero, pero no me importó. Quería que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Mark, como siempre, siguió siendo inconsistente. A veces llamaba para decir, tu papá está orgulloso de ti. Pero nunca contribuyó económicamente ni tuvo un papel activo en su vida. Cuando Emma se graduó, corrió hacia mí después de la ceremonia con lágrimas en los ojos. Gracias, papá, por todo. No podría haberlo logrado sin ti. En ese momento, cada sacrificio valió la pena. Así que cuando Emma anunció su boda con Andrew, me emocioné de verdad. Imaginé caminar con ella por el pasillo, un momento simbólico que reflejaría todo lo que habíamos vivido. Nunca lo dije en voz alta, pero asumí que ese honor sería mío. Después de todo, yo había estado allí en cada hito importante. Las semanas previas a la boda estuvieron llenas de emoción. Emma hablaba de su vestido, las flores, la música. Como siempre, ofrecí mi apoyo, pagué parte del banquete, contribuí a su vestido y cubrí costos adicionales. Nunca esperé nada a cambio, excepto ser reconocido como una parte importante de su día. Entonces llegó la invitación. La abrí con una sonrisa, esperando ver mi nombre en un lugar especial. En cambio, era solo una lista formal de invitados. Mi nombre no aparecía en ningún lugar significativo. Peor aún, Emma había elegido a Mark para caminar con ella por el pasillo. Al principio pensé que era un error, pero cuando le pregunté al respecto, su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Solo hay un padre biológico y siempre quise darle este momento. No puedo describir cómo me sentí. Años de amor, sacrificios y esfuerzo desechados como si no significaran nada. Pero lo peor no fue su elección, sino lo casualmente que lo dijo, como si ni siquiera hubiera considerado elegirme. El día de su boda fue uno de los más humillantes de mi vida. Llegué temprano con un traje que me había hecho a medida para la ocasión. Me senté en silencio entre los invitados y vi como todas las miradas se posaban en Mark mientras caminaba con Emma por el pasillo. Durante los discursos esperé con la esperanza de que alguien me reconociera. Nadie lo hizo. Era invisible. Algo dentro de mí se rompió ese día. La parte de mí, que siempre había estado dispuesta a sacrificarse, simplemente se apagó. Aún no lo sabía, pero ese momento marcó el comienzo de un cambio que lo alteraría todo.
Ver a Emma caminar por el pasillo del brazo de Mark quedó grabado en mi memoria. Estaba radiante como debe estar toda novia, pero para mí esa imagen estaba teñida de amargura, no porque no quisiera que fuera feliz, sino porque en ese instante me di cuenta de que para ella era prescindible. La semana después de la boda, Emma y Andrew se fueron a una luna de miel de lujo, un resort frente al mar con vistas impresionantes y comodidades de primera. No pregunté mucho al respecto. No podía obligarme a participar en conversaciones sobre algo que marcó el punto de quiebre en nuestra relación. Lo que no esperaba fue lo que sucedió cuando Emma regresó. Apenas tuvo tiempo de desempacar antes de llamarme. Su tono era ligero, como si nada hubiera pasado. Habló entusiasmada sobre las playas, la cena sorpresa que Andrew había planeado bajo las estrellas. Escuché en silencio, respondiendo con monosílabos, luchando por mantener la compostura. Entonces, la conversación dio un giro que debería haber visto venir. Papá, dijo, y familiaridad de esa palabra me cortó más de lo que quería admitir. Necesito un favor. Había habido gastos inesperados en la luna de miel y estaban un poco cortos de dinero. ¿Podía ayudarlos a cubrir los costos? Por un momento me quedé sin palabras. La forma en que lo pidió, tan casual, tan segura, como si simplemente esperara que dijera que sí, como siempre lo había hecho. Yo era el que arreglaba las cosas, el que proveía, el que se sacrificaba por ella sin cuestionar. Pero esta vez algo en mí se negó. Tal vez fuera el orgullo herido o tal vez el peso de años de ser ignorado. Lo único que sé es que por primera vez no me sentí obligado a decir que sí. Lo siento, Emma, dije manteniendo la voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. No puedo ayudarte esta vez. Silencio. Podía imaginar la confusión en su rostro. Pero siempre me has ayudado antes, dijo finalmente con incredulidad en la voz. Respiré hondo. Tal vez deberías pedirle a Mark. Él es tu verdadero padre. No, quizás él pueda ayudarte. Otro largo silencio, luego un tranquilo, entiendo. Y colgó sin discusión, sin enojo, solo un final abrupto que dejó un vacío en mi pecho. Más tarde Sara me confrontó. Me llamó cruel. Dijo que no podía simplemente abandonar a Emma cuando me necesitaba. Le dije que no se trataba del dinero, sino del respeto. Estuve allí para ella durante más de 20 años, Sara. Y cuando tuvo la oportunidad de reconocerlo, eligió actuar como si no fuera suficiente. No puedo seguir siendo su plan de respaldo cada vez que las cosas no salen como ella quiere. Sara no lo entendió. Para ella, la sangre siempre fue lo primero, incluso cuando esa sangre no había hecho más que promesas vacías. La conversación terminó en silencio, pero algo entre nosotros cambió. Se formó un muro invisible donde nunca lo había habido antes. Emma no ha contactado conmigo desde entonces. Poco después de esa llamada, Sara me dijo que Andrew estaba molesto conmigo por abandonar a Emma en un momento difícil. Aparentemente Mark, como era de esperar, había desaparecido. Sin llamadas, sin mensajes, nada. Supongo que Emma finalmente estaba viendo la verdad, pero eso no cambiaba lo que había hecho ni cómo me había hecho sentir. Esa noche, solo en la sala, repasé cada momento en el que había estado allí para Emma, cada vez que me había sonreído y me había llamado papá. Y me di cuenta de algo. Siempre había creído que ese título era una elección, un reconocimiento de que me había ganado un lugar en su vida, pero ahora me preguntaba si para ella solo era una palabra conveniente, algo que decía cuando le beneficiaba. No sé si alguna vez podré superar esto, pero una cosa es segura, esta vez no seré yo quien siga dando, porque honestamente no creo que me quede nada más por dar. Actualización 1. Han pasado meses desde la boda y a pesar de mis esfuerzos por mantener la distancia, el drama sigue encontrándome. Sara constantemente intenta arreglar las cosas entre Emma y yo, mirándome con esa mezcla de decepción y súplica, como si esperara que cediera y volviera a ser el hombre que nunca decía que no. Pero lo que ella no entiende o se niega a aceptar es que algo dentro de mí cambió ese día. No puedo simplemente volver a como eran las cosas. Desde la llamada en la que me negué a apagar la luna de miel de Emma, nuestra relación se ha desvanecido por completo. Ella no ha vuelto a contactarme y aunque al principio me dolió, ahora siento alivio. No más peticiones de dinero disfrazadas de charlas casuales. Lo que sí me sorprendió fue lo rápido que comenzaron los problemas en su matrimonio. Sara, por supuesto, mantenía contacto constante con Emma y un día lo mencionó durante la cena. Emma y Andrew están teniendo problemas económicos. Suspiró dramáticamente. Andrew perdió su trabajo y están teniendo dificultades para pagar el alquiler. Seguí comiendo, sabiendo exactamente hacia dónde iba esto.
Sara insistió. ¿No crees que deberíamos ayudarlos? Después de todo, es nuestra hija. Dejé el tenedor y respiré hondo. Ya no soy su padre, Sara. Según Emma, ese papel le pertenece a Mark. Así que si necesita ayuda, debería pedírsela a él. Sara me miró como si hubiera dicho algo imperdonable. ¿Cómo puedes ser tan frío? Ella siempre ha contado contigo. No puedes darle la espalda ahora. Solté una risa amarga. Frío fue lo que ella me hizo en su boda, porque honestamente así es exactamente como me sentí. Frío e invisible, como si no hubiera pasado 2 décadas siendo el que siempre estuvo ahí para ella. Si Mark es su padre en los momentos importantes, entonces que también lo sea en los difíciles. Eso terminó la conversación. Sara se marchó furiosa, llevando su plato al fregadero. Esa noche dormimos en silencio, de espaldas el uno al otro. Duele que esto esté afectando nuestra relación, pero no puedo seguir siendo el hombre que daba y daba sin recibir nada a cambio. A pesar de todo, Emma no tardó en intentar contactarme, aunque no directamente. Una semana después, recibí un mensaje de Andrew, breve, pero cargado de desesperación. Hola, soy Andrew, el esposo de Emma. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Tienes tiempo? No respondí de inmediato. Dejé el mensaje ahí, un recordatorio de cuánto habían cambiado las cosas. Lo leí una y otra vez, sabiendo exactamente lo que quería. Dinero. Siempre era dinero. Eventualmente decidí escucharlo. No tenía nada que perder. Nos encontramos en un café local. Andrew ya estaba allí, nervioso, golpeando su pie contra el suelo mientras miraba un café intacto. Me senté sin decir nada, esperando a que él hablara primero. Gracias por venir, dijo finalmente, aunque su tono carecía de sinceridad. Sonaba más como una obligación. Sé que las cosas han estado tensas entre tú y Emma, pero estamos pasando por un momento difícil y pensamos que quizás podrías ayudarnos. Ahí estaba la inevitable petición. Mantuve el rostro neutral. ¿Qué necesitas? Pregunté, aunque ya lo sabía. Andrew suspiró mirando su café como si buscara las palabras correctas. Emma y yo hemos tenido problemas económicos desde la luna de miel. Perdí mi trabajo recientemente y ahora estamos atrasados con el alquiler. Si no pagamos en 2 semanas, nos desalojarán. Asentí lentamente, dejando que sus palabras calaran antes de hacer la única pregunta que claramente no esperaba. ¿Le has pedido a Mark? Andrew levantó la vista confundido. Mark. No hemos hablado con él. Emma pensó que bueno que tú podrías ayudar. Siempre has estado ahí para ella. Sonreí, pero no era una sonrisa amable, era amarga, irónica. Exacto, dije inclinándome hacia adelante. Y sin embargo, cuando tuvo que elegir, escogió a Mark. Así que no, Andrew, esta vez no voy a ayudar. Tal vez sea hora de que Mark por una vez cumpla con su papel. Andrew intentó argumentar diciendo que no sería justo que los desalojaran, que esto no solo era cosa de Emma, sino también suya. Levanté una mano para detenerlo. Esta conversación ha terminado, dije con firmeza. Les deseo lo mejor a los dos, pero no puedo seguir resolviendo sus problemas. Me levanté dejándolo solo con su café frío y su frustración. Cuando llegué a casa, Sara me esperaba como si ya supiera lo que había pasado. No le di detalles, no los necesitaba. Podía ver que me había negado a ayudar. Desde entonces, Emma y Andrew han dejado de intentarlo. Sara sigue molesta, aunque ha dejado de presionarme para que ceda, pero algo me dice que esto no ha terminado. Cuando un castillo se derrumba, siempre hay más escombros por venir. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde la boda y para ser honesto, estos meses han sido extrañamente liberadores. Me he mantenido firme en mi decisión de no involucrarme en los problemas de Emma y Andrew, aunque eso haya significado lidiar con el resentimiento constante de Sara. Ella no lo dice abiertamente, pero lo veo en sus ojos. Todavía no me ha perdonado por lo que ella considera una traición. No importa cuántas veces le explique que esto no se trata del dinero, sino del respeto, o no lo entiende o se niega a hacerlo. Pero la distancia entre Emma y yo ha traído un alivio inesperado. Por primera vez en años estoy libre del peso de ser siempre el que sostiene todo. He comenzado a enfocarme en mí mismo otra vez. Retomé viejos pasatiempos como la carpintería. Pasé más tiempo con amigos, cosas que había descuidado durante demasiado tiempo. Al principio me sentí culpable por tomarme este espacio, pero ahora lo veo como necesario. Aún así, el drama no ha cesado. Hace unas semanas, Sara me contó que Emma y Andrew finalmente fueron desalojados.
No pudieron reunir suficiente dinero para pagar el alquiler atrasado y su casero se quedó sin paciencia. Ahora están viviendo con la madre de Andrew en un apartamento pequeño donde apenas caben 2 personas y menos un matrimonio. Sara estaba furiosa cuando me lo dijo. Esto no habría pasado si los hubieras ayudado, dijo con ese tono de reproche que ya me era familiar. No me molesté en responder. No importaba lo que dijera. Sara siempre me vería como el villano de cualquier dificultad que enfrentara Emma. Lo que ella no se da cuenta es que en el fondo sé que hice lo correcto. Emma eligió apartarme y ahora enfrenta las consecuencias de esas decisiones. La ironía, según Sara, es que Mark ha estado completamente ausente en todo esto. Ni siquiera respondió cuando Emma le pidió ayuda. Nada sorprendente. Él siempre ha sido poco confiable, pero me resulta interesante. Después de todo el esfuerzo que Emma puso en ponerlo en un pedestal, él no aparece cuando realmente lo necesita. Hace unos días, mientras Sara cocinaba la cena, me dijo algo que casi me hace reír. Emma dice que Mark prometió ayudarla a encontrar un nuevo lugar para vivir, pero todavía no ha cumplido. Dice que está esperando a que sus finanzas se estabilicen. Levanté una ceja mirándola con incredulidad. ¿Y todavía le cree? Después de una vida de promesas rotas, ¿todavía le cree? Pregunté no con enojo, sino con genuina curiosidad. Sara suspiró mirándome con tristeza. Es su padre, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Esa conversación se quedó en mi mente. Durante años intenté llenar el vacío que Mark dejó en la vida de Emma, pero ahora me pregunto, ¿habrá sido en vano? ¿Acaso para ella la biología siempre importó más que las acciones? Tal vez nunca estuve compitiendo con la presencia de Mark, sino simplemente con el hecho de que él existía. Hace una semana, Emma finalmente se comunicó conmigo. Sorprendentemente, no era por dinero. Me envió un mensaje pidiendo vernos diciendo que quería hablar. Dudé mucho antes de responder, pero al final la curiosidad ganó. Nos encontramos en un parque que solíamos visitar cuando era pequeña. Emma ya estaba allí, sentada en un banco jugueteando nerviosamente con sus manos. Cuando me acerqué, se levantó y me dio un abrazo vacilante que no se sintió genuino, pero lo acepté por educación. Durante unos minutos nos sentamos en un silencio incómodo. Luego ella comenzó a hablar, pero no sobre por qué me había llamado. En cambio, habló de lo difícil que era vivir con la madre de Andrew, la tensión en su matrimonio, cuánto extrañaba tener su propio espacio. Escuché sin interrumpir. Se notaba que necesitaba desahogarse. Entonces, finalmente llegó al punto. Papá, dijo, una palabra que antes significaba tanto para mí, pero que ahora sonaba hueca. Sé que te he decepcionado. Sé que la boda te lastimó y no creo que me diera cuenta de cuánto hasta que fue demasiado tarde. Esperé dejando que continuara. Por dentro sentía una mezcla de incredulidad, tristeza y un resentimiento que no se iba. Emma respiró hondo antes de agregar. Solo quiero decirte que lo siento por cómo resultaron las cosas. Nunca quise hacerte sentir reemplazado. Pero lo hiciste. Respondí con calma, pero firmeza. Y no solo en la boda, Emma. Cada vez que ignoraste todo lo que hice por ti, cada vez que elegiste ver a Mark, dices que no querías que me sintiera reemplazado, pero honestamente no creo que alguna vez haya estado en ese lugar para empezar. Emma bajó la mirada, visiblemente afectada por mis palabras. Tal vez esperaba que simplemente aceptara su disculpa y volviéramos a como éramos antes, pero eso ya no era posible. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. La conversación terminó poco después. Cuando nos despedimos, me dijo que esperaba que con el tiempo pudiéramos reconstruir nuestra relación. No respondí, no porque no quisiera que sucediera, sino porque no estaba seguro de que fuera posible. Emma no solo rompió mi corazón, destrozó algo más profundo, mi confianza en ella. Actualización 3. Hice algo que ni Sara ni Emma me perdonarán jamás y honestamente no sé si debería siquiera pedir perdón. En el último año desde la boda, mi relación con Sara se ha deteriorado más de lo que nunca creí posible. Lo que comenzó como distancia emocional se convirtió en un abismo infranqueable. El amor, el vínculo, incluso el respeto que alguna vez compartimos se han esfumado. Aún compartimos una casa, pero no una vida. Desde la boda no ha habido intimidad. Al principio pensé que era temporal resultado del estrés, pero a medida que pasaban los meses me di cuenta de que Sara no solo estaba molesta, estaba resentida. Me culpaba por el sufrimiento de Emma y ese resentimiento se filtró en cada aspecto de nuestro matrimonio. Las noches que antes pasábamos hablando o viendo películas, ahora están llenas de silencio. Cada vez que intento acercarme,
Ella se aleja construyendo un muro entre nosotros. Y en medio de ese vacío, alguien más entró en mi vida. Sophie, la mejor amiga de Sara. Ella siempre había estado ahí, la tía divertida de Emma, llevándole regalos extravagantes y contando historias graciosas. Pero después de la boda algo cambió. Empezó a llamar más, a preguntar cómo estaba. Al principio pensé que intentaba ayudar a arreglar las cosas entre Sara y yo, pero con el tiempo me di cuenta de que era más que eso. Sophie era la única persona que realmente me escuchaba. Me dijo lo que nadie más había dicho, que yo tenía razón, que mis sentimientos eran válidos, que me habían tratado injustamente, que Sara estaba siendo injusta conmigo. Nuestras conversaciones se convirtieron en algo que esperaba con ansias. Ella no me veía como el villano de esta historia. No diré que esto fue planeado porque no lo fue. Simplemente sucedió como un río que encuentra un nuevo cauce. Una noche, después de otra larga charla, nos sentamos en silencio mirándonos. Habíamos hablado de todo, como me sentía invisible en mi propia casa, como Sara se había vuelto fría, como mi vida parecía desmoronarse. Entonces, de la nada, Sophie tomó mi mano y dijo algo que me dejó sin palabras. Mereces ser feliz y ellas no te están dejando serlo. No sé qué me hizo inclinarme hacia ella, su voz, su mirada, pero lo siguiente que supe fue que la estaba besando y ella no se apartó. Esa noche no volví a casa. Pasé horas con Sofía hablando, riendo, dejando que meses de emociones reprimidas finalmente salieran a la superficie. Por primera vez en mucho tiempo me sentí visto, me sentí deseado, más importante aún, me sentí entendido. Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no me arrepiento. Sofía ha sido mi escape, alguien que realmente me ve. Encontré en ella lo que perdí con Sara. Conexión. Sara sospecha algo. Me observa cuando llego tarde a casa o salgo a responder mensajes, pero no me ha confrontado. Sophie también lucha con la culpa. Sin embargo, ninguna de las dos nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Sé que esto no puede durar. Cuando Sara lo descubra, no habrá vuelta atrás, pero por ahora ya no me siento tan solo. Actualización final. 2 años después. Mirando atrás, parece una tormenta lejana, aunque sus cicatrices permanecen. He reconstruido mi vida, aunque no sé si alguna vez podré reparar el daño. Sara y Emma me cortaron por completo. En cierto modo me liberaron. Cuando finalmente confesé, la reacción de Sara fue incluso más intensa de lo que imaginé. Me confrontó antes de que pudiera hablar. ¿Qué es esto? He visto cómo has cambiado. Dime la verdad. Lo solté de golpe. Sophie y yo hemos estado viéndonos. Ella estuvo ahí para mí cuando nadie más lo estuvo. El rostro de Sara se retorció de soca furia. Luego vinieron las palabras que todavía me persiguen. Así que todo lo que construimos no significó nada para ti. Me quedé allí temblando. Sara, dije con la voz quebrada. Mientras intentaba salvar a Emma. Yo me perdí a mí mismo y ni siquiera lo viste. Ella gritó tan fuerte que dolió. Lo que has hecho es imperdonable. ¿Cómo pudiste destruir nuestra familia? Emma entró en la habitación. Ya lo sabía. Pensé que eras mejor que esto, dijo su voz helada. Pero nunca te importó, ¿verdad? Solo quería ser el héroe y mira lo que has hecho. Eso no es cierto, dije temblando. Tú me apartaste, elegiste a Mark y cuando necesitaste algo, yo solo tenía que arreglarlo. Pero cuando te di todo, nunca fue suficiente, ¿verdad? Sara gritó. Eso no justifica esta traición. Clara, déjalo ir. Y así me dijeron que me fuera, que nunca las contactara de nuevo. Dolió, pero al mismo tiempo sentí alivio, no quedaba nada que salvar. Me mudé a un pequeño apartamento. El proceso de divorcio fue agotador, pero el verdadero dolor no fue la batalla legal. Fue saber que la vida que construí se había ido. A través de todo, Sophie estuvo ahí. Mi consuelo, mi motivación. Ella no excusó mis errores, pero tampoco me juzgó. Meses después, cuando finalmente estaba recomponiendo mi vida, recibí un mensaje de Emma. Papá, sé que te lastimé, sé que te fallé, pero siempre serás mi padre. Lo siento. Sé que las cosas nunca volverán a ser iguales, pero siempre te amaré. No respondí de inmediato. Las heridas aún estaban demasiado frescas. Tal vez algún día encuentre paz, pero por ahora sigo adelante sin importar lo que haya dejado atrás. Muchas gracias por llegar hasta el final de la historia. Si te gustó te agradecería que le des like y te suscribas. Hasta la próxima.